Buenas tardes. Al machito alfa no le gusta que una mujer le lleve la contraria. Y hoy lo ha demostrado. Hoy se ha hecho un autorretrato ante toda España. Porque Rocío Monasterio hoy ha cortado las 2 orejas y el moño. Lo otro entre las piernas mientras huía. Que cierre la puerta al salir, como va a tener que hacerlo el 4 de mayo. Porque los madrileños tienen muy claro qué es lo que nos jugamos en estas elecciones. Y es el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez y la salida de la política de quien ha traído tanto odio, tanto enfrentamiento y tanta violencia a los españoles. Hoy Rocío ha logrado retratarles a todos ellos, a los de los otros partidos políticos, a los de algún medio de comunicación, y han intentado manipular nuestras palabras. Una vez más, han intentado manipular nuestra posición. Y hoy quiero decir con toda claridad en esta tribuna que Vox condena toda la violencia, porque Vox ha padecido toda la violencia. Y también quiero decir con toda claridad que el PSOE y Podemos no condenan ninguna violencia excepto la que presuntamente les afecta a ellos. Esta mañana, después del incidente y de la escenita montada por el señor Iglesias en la cadena SER, iba por la calle y me ha parado una mujer venezolana para elogiar la valentía de Rocío Monasterio y para decir que ella recuerda cómo cada 8 años Chávez, Maduro y también Castro en Cuba, cada 8 meses se inventaban un magnicidio para reprimir a la oposición. Nosotros condenamos toda la violencia y lo único que hemos dicho y lo mantenemos es que esto apesta a montaje. Y precisamente por eso Vox ha anunciado que acudirá a los tribunales para denunciar estas presuntas amenazas, para que se investiguen hasta el final y nos personaremos como acusación popular en los tribunales ante estas presuntas amenazas. Yo tengo 45 años. Desde los 18 años, incluso antes, y perdonad que haga unas reflexiones de mi vida personal, he padecido todo tipo de amenazas. A mi familia, a mi abuelo, a mi padre, a otros familiares que no tenían nada que ver con la política. Antes de venir aquí me he molestado porque las tengo documentadas, en ver todas esas amenazas, intentos de atentado, sabotajes, quema del negocio familiar, incluso pintadas sobre los lomos de unos caballos, intentos de asesinato de la banda terrorista ETA y nada más que 87 amenazas a mi familia, solo a mi familia, durante 2 décadas. Y esto solo es una pequeña muestra de lo que han pasado tantos vascos y tantos españoles que han perdido la vida o que han sido heridos a manos de los criminales a los que Pablo Iglesias ha aplaudido en las Herricotabernas, mientras yo tenía que ir a la universidad con escolta, mientras yo tenía que mirar debajo del coche, como tantas otras personas. El señor Iglesias iba a una guarida de los etarras, literalmente a alabar la perspicacia de la banda terrorista ETA y a decir que aquellos crímenes obedecían a un conflicto político. Nosotros sabemos lo que es la violencia y sabemos quiénes la impulsan, quiénes la han practicado, quiénes incitan, quiénes amparan y quiénes son sus cómplices. Y en España, hoy el cómplice de la violencia, del enfrentamiento y del odio es el señor Pablo Iglesias y el señor Sánchez por meterle en el gobierno de España. Perdonad que hoy traiga papeles y que quizás resulte algo tedioso, pero me van a permitir, porque creo que es necesario hacerlo aquí, en la plaza pública, dirigiéndonos a todos los vecinos de Parla que habéis venido a escucharnos, pero también a todos los madrileños y a todos los españoles, qué es lo que
le ha pasado a Vox, y no es un repaso exhaustivo, desde el año 2018. Y cuando digo le ha pasado a Vox, no es que le ha pasado a Santiago Abascal o a Rocío Monasterio, lo que os ha pasado a vosotros, a los simpatizantes de Vox, a los militantes, a los votantes, a los que habéis querido expresaros con libertad o habéis querido ir a un acto político legítimo, democrático y legal. 18 de septiembre del 18, Arran, en Cataluña, cuelga una pancarta señalando al dirigente de Vox, en este caso en las Islas Baleares, Jorge Campos, como fascista. Ninguna condena por parte ni del PSOE ni de Podemos. 15 de noviembre se acosa a Vox y a Ortega Lara, diciendo Ortega Lara de vuelta al zulo. Ninguna condena ni del PSOE ni de Podemos. Tras las elecciones andaluzas, el señor Iglesias decretó la alerta antifascista, provocando varias noches de violencia callejera y de ataques a nuestras sedes. Ninguna condena, por supuesto, del PSOE y de Podemos. La Sexta, después de esto, acudió a las casas de los votantes de Vox en Marinaleda, en Sevilla. No sé si lo recordáis. Decían, aquí puede vivir uno, señalando personalmente a los votantes en la televisión, como si estuviesen encontrando un criminal. Ninguna condena, ni de los medios de comunicación, ni del PSOE, ni de Podemos. Pintadas y amenazas en la sede de Vox en Sevilla. En el 18, ninguna condena. Ya no voy a decir ninguna condena, ahora las voy a relatar seguidas, porque si no, vamos a estar aquí demasiado tiempo. La izquierda separatista ahorca un muñeco que representa a Jorge Campos, presidente de Vox en Baleares, en el 18. En el 19, amenazas de muerte, en este caso contra mí, en los muros de Barcelona. Te mereces un tiro en la nuca. En el 19, una turba violenta asalta una mesa informativa de Vox y golpean con un extintor a los voluntarios. Destrozos en el vehículo del representante de Vox en Pola de Siero, en Asturias. En el 19 lanzan piedras contra la sede de Vox en Valladolid. Arrojan objetos y pintura en ventanas, fachada y bandera de la sede de Vox en Valladolid al día siguiente. En Valladolid también, unos días después, acosan, amenazan e insultan a los representantes de Vox en las mesas informativas. En Guadalajara, en marzo de ese año, destrozos en el vehículo del representante de Vox en Guadalajara. El 1 de abril, los CDR agreden brutalmente a un simpatizante de Vox. El 9 de abril, en el teatro donde vamos a celebrar un mitin, aparecen pintadas y amenazas que pretendían asustar a los propietarios. El 13 de abril, proetarras acosan, insultan y agreden a los asistentes a un acto de Vox en el Cursal. El 23 de abril, la sede de Vox en Leganés aparece con pintadas amenazantes. El 25 de abril, rompen los cristales de la sede de Vox en Madrid. El 27 de abril, agreden a 2 afiliados mientras colocan carteles electorales. El 22 de mayo, atacan a pedradas la sede de Vox en Bilbao. El 23 de mayo, autodenominados antifascistas amenazan y acosan a los asistentes de Vox en un acto en Moratalaz. El 21... Me he aburrido de leerlo. No voy a leeros todas las páginas. Tengo varias páginas más con amenazas de muerte, con imágenes nuestras, con tiros en la cabeza, con muñecos con nuestra cara colgados. El acto de Vallecas, ni una sola de estas amenazas ha sido condenada ni por el Partido Socialista, ni por Podemos, ni por los separatistas. Ni una sola de estas amenazas. Y Vox está aquí para decir que condena toda la violencia, pero que quiere que se investigue hasta el final quién es el responsable de la violencia. También en este caso. Y de los supuestos montajes que algunos parecen estar orquestando. Iba a leerlo todo, la verdad, pero me estaba dando cuenta de que os iba a aburrir. Pero no es que no condenen la violencia, incitan a la violencia. Desde el Consejo de Ministros, como ocurrió en Vallecas, amparan la violencia. Desde el Ministerio del Interior, que nos dejó a merced de los que nos lanzaban piedras, no a nosotros, a todos vosotros. Y después justifican la violencia, diciendo que hemos ido a montar bronca donde nos votan 12.000 vecinos en Vallecas. Aquí nos han votado 11.000 y somos la segunda fuerza política. E incluso han llegado a decir, porque claro, parecía difícil decir que era un montaje, pues llegaron a decir en el Congreso de los Diputados, un diputado de Podemos, que Vox se había ido a Vallecas a lanzar adoquines a la gente. Esto es literal. Y después aparece de repente una carta muy desagradable, con presuntas amenazas de muerte,
se rasgan las vestiduras y dicen, condenad, condenad. Digo, nosotros condenamos toda la violencia. Es más, vamos a los tribunales, seremos la acusación popular, pero también decimos que apesta a montaje de Podemos y de aquellos que incitan a la violencia, al odio y al enfrentamiento de los españoles. Pero esto de que incitan a la violencia no es palabrería de un mitin. En el 2012 el señor Iglesias decía, me emociona cuando veo a unos manifestantes patear a un antidisturbios. Decía también ese año, la policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos. Ahora al servicio de él en Galapagar. 2013, pido perdón por no romper la cara a todos los fachas. 2015, se reúne con el asesino, con la madre del asesino, lanza para apoyarle después de dejar tetrapléjico a un policía nacional. Ahora Madrid, en el 16, apoya 8 detenidos del distrito, 14 que salieron a la caza del pijo. 4 de marzo, Iglesias visita en prisión al sindicalista condenado por agredir a un concejal, a varios policías y a una mujer embarazada. 17, en el año 17, Iglesias pide que publicar informaciones como Maderos a la guillotina o ETA mátalos no sea delito. En el año 17, Monedero sobre el caso Rodrigo Lanza. Me resulta dudoso, como a nosotros vuestros montajes. 14 de abril en Rentería. Echenique acusa a ciudadanos de ir a Rentería a incendiar la convivencia y a rebañar votos del odio. Ellos pueden ir a todas partes, aunque luego no se atreven a ir a la calle, pero nosotros, por lo visto, no podemos ir a ningún lado. En el 2021, Echenique alienta las protestas por Hasél, que dejan más de 52 detenidos. El 22 de febrero también de este año, Echenique evita condenar la violencia perpetrada por los que apoyaban a este rapero. El 25 de febrero, Podemos veta en el Congreso una declaración que condena la violencia de las protestas de Pablo Hasél. El 26 de marzo, la activista del Escrache Abellacís anuncian que van en un puesto de salida en la lista electoral de Podemos. El 6 de abril, Monedero, que amable, llama a desinfectar Vallecas tras el mitin de Vox. Que se desinfecten ellos. 8 de abril, la exdiputada de Izquierda Unida, Sol Sánchez, acude a desinfectar Vallecas. Y el 13 de abril, Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista y delegado de una organización narcoterrorista en España, es su abogado, que Angelito, afirma en el Congreso que Vox fue a insultar y a apedrear. Y esto es lo que está pasando en España. Que no condenan ni un solo acto de violencia, que la incitan, que amparan a los violentos, que les protegen y después quieren que nos creamos sus farsas victimistas. Es algo muy grave. Es algo realmente grave. Y tienen que tener claro que Vox no va a dar un solo paso atrás. Que Vox no va a asustarse ni por sus amenazas, ni por sus chantajes mediáticos, ni aunque nos quiten los micrófonos. Ya han intentado estos días lanzarnos a la Fiscalía y llevarnos delante del juez para que quitasen un cartel de Vox. Pues ya les ha dicho el juez que no. Y no hay ni Fiscalía, ni hay juez decente, ni hay medio de comunicación, ni ha nacido comunista capaz de callarnos la boca. Pero a veces, me vais a perdonar, que es grave, pero a veces las cosas incitan a la risa. Ha salido el señor Iglesias hoy y ha dicho en su declaración que le llaman rata chepuda. Bueno, yo entro en las redes sociales y a veces me dicen que soy bizco. Y le he dicho a mi mujer, oye, soy bizco. Y a veces me miro en el espejo. Que dicen que tengo la nariz aguileña. Pero algunos tienen la piel muy fina y la lengua muy larga. Pero es que el señor vicepresidente del gobierno, como vicepresidente, dijo, hay que naturalizar que cualquiera que tenga presencia pública esté sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales, en el mes de julio del año pasado. Es él el que ha degradado la democracia en España. Es él el que ha traído los escraches a España. Es él el que ha traído la violencia. Es él el que ha incorporado a ETA a la dirección del Estado en España. Es el que ha blanqueado al terrorismo.
Y es Pedro Sánchez el que con él ha permitido que se lleve a los españoles a una situación de enfrentamiento y de odio. Son ellos y solo ellos. Y yo quiero deciros solemnemente que no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil, que lo están intentando por todas las vías, que han venido a apedrearnos en muchísimos sitios y que solo han encontrado gente pacífica, gente decente, gente que defiende la libertad y que está dispuesta a protegerse y a defenderse, pero jamás a atacar y a hacer lo mismo que hacen ellos. Jamás. El machito alfa que vaya de prepotente con las que le aguanten. Como la señora locutora de la SER, que hoy decía, señora Monasterio, y al otro Pablo, y le cogía la manita. Pero con las mujeres libres, que ni se le ocurra, porque le pasa lo que le ha pasado con Rocío Monasterio, que hoy ha demostrado que es una de las mujeres más valientes que hay en España y que merece un gran respaldo de los madrileños en estas elecciones del 4 de mayo. ¿De verdad alguien se cree todavía a este estafador? El que decía que la sangre de una diputada era ketchup cuando abrieron la cabeza a una diputada del Congreso, compañera suya, entre comillas. El que dijo que no se iría de su barrio. El que fue en taxi al debate de Telemadrid y se fue a casa con chofer. El que se emociona al ver cómo patean a un policía. El fanfarrón, el embustero, el victimista, el que controla el teléfono móvil de sus subordinadas, el que anima a ir al baño a refrescarse, el que anima a que os lancen piedras, el amigo de ETA y de Otegi. ¿Alguien puede creer todavía a este personaje? El que Sánchez ha puesto como vicepresidente del gobierno de España. Pero basta ya de este asunto por hoy, porque creo que hemos dicho ya todo lo que teníamos que decir. ¿Sabéis por qué recurren a la violencia contra nosotros? Contra nosotros. Porque están muy nerviosos. Porque ven que va a ser muy difícil lograr el asalto comunista de la Comunidad de Madrid. Porque hay una región en pie, en cada barrio, en cada pueblo, en cada plaza, y lo demostráis cada vez que os convocamos, mientras otros no se atreven a salir a la calle y tienen que ponerse una sudadera cuando bajan de Galapagar a Vallecas para disimular, porque así se piensan que son igual que los trabajadores, con un disfraz. El problema de la izquierda es que ya no habla de los problemas reales de los españoles. Para la izquierda lo importante es explicar a nuestros hijos que la masculinidad es tóxica y que los hombres son todos violadores en potencia. Que nuestros niños tengan que ir obligados a talleres de deconstrucción de la masculinidad. La alcaldesa socialista de Getafe dice a los críos con dinero público eso de que apaguen la televisión y enciendan el clítoris en un intento de corromper a los menores. La izquierda necesita que los pasos de cebra estén pintados de colorines, como si las personas homosexuales que también hoy nos acompañan no les bastara con la bandera de España, de nuestra patria, que les acoge y les ampara a todos. La izquierda dice que no hay que viajar en avión, salvo ellos que van en el Falcon, porque contamina mucho. La izquierda dice que mejor empezar a no comer carne, hundiendo a los ganaderos. Que hay que cerrar las industrias contaminantes, mientras esa China, ante la que se ponen de rodillas, levanta esas mismas empresas contaminantes en otro sitio y destruyen el empleo en España. Eso es lo que es la izquierda hoy. Y por eso recurren a la violencia, porque quieren impedir que vengamos a estas plazas. Quieren impedir que hablemos de las pensiones de nuestras abuelas. Quieren impedir que hablemos de los jóvenes sin futuro. Quieren impedir que hablemos de los salarios dignos. Pues muchísimas. Y por eso recurren a la violencia.
porque ya no representan a la mayoría de los españoles, ni a los autónomos, ni a los asalariados, ni a nadie. Lo hemos visto hoy cuando hemos acudido a Mercamadrid. Se reían el otro día cuando alguien les hizo una referencia sobre Mercamadrid. Son incapaces de ir allí y de hablar con la gente que madruga, con la gente que pelea todos los días, pero no para lanzar piedras, sino para llevar el pan a casa, a sus hijos, a una familia. El pan de un trabajo que es esencial. Esa izquierda que ha acuñado esa patraña de los trabajos esenciales. Cualquier trabajo que lleva el pan a una familia es un trabajo esencial para esa familia. Y esa izquierda nos ha prohibido trabajar sin ningún tipo de compensación. Nos ha condenado a un estado de alarma ilegal e inconstitucional, encerrándonos en nuestras casas. Ahora con un toque de queda, con cierres de los barrios, de las provincias, restringiendo las libertades de circulación, de manifestación, de reunión, el derecho al trabajo, a la inviolabilidad del domicilio. ¿Para qué? 100.000 muertos. ¿Cómo vamos a creer ahora los montajes de los que han sido capaces de ocultar incluso el número de compatriotas muertos? ¿Cómo vamos a creer los montajes de los que quieren maquillar las cifras del paro en España? Eso es la izquierda en esos momentos. Y por eso vamos a obtener un gran respaldo el 4 de mayo. Porque Vox defiende a los españoles corrientes. Vox habla de los problemas reales. Vox defiende la patria, que es la principal protección de los trabajadores. Vox defiende la libertad y la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Vox defiende nuestras fronteras. Vox dice que la inmigración solo la legal, que damos la bienvenida a quienes están codo con codo, trabajando con nosotros y levantando nuestro país, respetando nuestras leyes y nuestra cultura, pero que no damos la bienvenida a quien llega ilegalmente, pateando a nuestros policías, y que luego cuestan muchísimo más de lo que cuestan 10 pensionistas. No les damos la bienvenida, y eso no es incitar al odio contra nadie, ni contra los inmigrantes legales, ni contra los ilegales, que no son culpables de que unos políticos progres, traidores, comunistas les hayan engañado, les hayan prometido un falso paraíso, les hayan condenado a jugarse la vida en el mar, a perderla en muchos casos, y después les hayan condenado a la delincuencia y a vosotros a la inseguridad y a la falta de libertad. Y Vox está solo en todo esto, porque cuando hemos hablado de ese problema, que es solo un problema específico, que está en el contexto, digo Vox, cuando digo Vox me refiero a todos vosotros, no a Rocío y a mí, porque lo he dicho durante estos días, os lo quiero decir también con toda claridad. Nosotros no hemos venido a defender vuestras ideas, hemos venido a defender las nuestras. Pero da la casualidad de que también son las vuestras. Es decir, no hemos hecho una encuesta para ver qué pensabais y después hemos venido aquí a soltar un discurso. No, hemos dicho lo mismo en Parla, que en Pozuelo, que en Boadilla del Monte. Lo mismo en Madrid, que en Gerona, que en Bilbao. Vox es un partido que no engaña, que dice siempre lo mismo en toda España. Lo mismo hoy, que ayer, que mañana. Y digo que estamos todos nosotros, con muchísimos compatriotas, cada vez más, solos en todo esto, porque ¿qué le han dicho a Rocío Monasterio estos días? Por ese cartelito que decía la verdad. Le han atacado todos, desde el PSOE al Partido Popular. Ha dicho la señora Ayuso que tenemos una responsabilidad con estos niños. Pues sí, mandarlos con sus padres si son niños, y si son delincuentes, a las cárceles de sus países. Esa es la responsabilidad. La principal responsabilidad de un representante público español es defender los intereses de los españoles. Nosotros no nos presentamos a las elecciones de la ONU. Nosotros defendemos los intereses de los españoles. Eso no significa que nos desentendamos de manera egoísta e insolidaria de lo que padecen otras personas en otros lugares del mundo. Pero a esas personas que están padeciendo, queremos ayudarles en su propia patria, para que no tengan que abandonarla, para que estén con su familia, para que puedan vivir en su cultura y no condenarles aquí a la inadaptación y a la delincuencia, y ofreciéndoles un futuro que en estos momentos no podemos ofrecer a tantos jóvenes españoles que no tienen trabajo o que tienen un empleo que les ofrece un salario que no les permite independizarse de sus familias o formar una familia nueva. Esa es la responsabilidad que tenemos los representantes públicos españoles. Defender, en primer lugar, los intereses de los españoles y de las personas que viven con nosotros. También estamos solos
en lo que tiene que ver con la crítica a este estado de alarma ilegal. Hemos dicho que basta ya de restricciones, que queremos libertad de circulación por todo el territorio nacional, sin toques de queda infantiles, sin cierres perimetrales de nuestros barrios o de nuestras provincias, con las medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias, pero recuperando completamente nuestra libertad. Y sale el Partido Popular en el Congreso a decirle al señor Sánchez que, por favor, que necesitamos alguna medida excepcional para las comunidades autónomas, para poder seguir restringiendo las libertades después del 9 de mayo. ¡Qué imprudencia! Con comunidades en rebeldía como Cataluña, que lo primero que han hecho es no vacunar a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, a nuestros policías y a nuestros guardias civiles. O con la de Madrid, porque la señora Ayuso ya ha dicho que a partir del 9 de mayo va a mantener el toque de queda a las 11 de la noche. ¿Pero cómo va a hacerlo? Si es ilegal, si no tiene ninguna potestad. Pues bien, estamos solos en todo eso. Y es importantísimo que lo digamos con claridad. Y a pesar de todo, porque no engañamos a nadie, de algunos estamos muy lejos, tenemos una distancia infinita, y de otros estamos solo lejos. Y Vox ha dicho con claridad en esta campaña que nuestra función social, además de defender nuestro programa, es evitar el asalto comunista de la Comunidad de Madrid. Y que Vox va por la victoria. Y ya hemos dicho a quién le pediremos el apoyo si no ganamos. Pero también hemos dicho a quién apoyaremos en caso de que nosotros no obtengamos la victoria. Y lo haremos a aquellos que impidan el asalto del gobierno socialdelincuente a la Comunidad de Madrid. Esos otros a los que hemos dicho que apoyaremos aún no han dicho si aceptarán nuestros votos. Porque en octubre, cuando hicimos una moción de censura y nos dejaron solos ante Sánchez, dijeron: hasta aquí hemos llegado. No han dicho si van a aceptar los votos de Vox. No han dicho tampoco si apoyarían a Vox en otro lugar. Están callados. Y es muy importante que antes del 4 de mayo la señora Ayuso diga con quién va a gobernar, si va a hacerlo en caso de que gane con el apoyo de Vox o con el apoyo de Gabilondo y del gobierno de Sánchez. Pero que lo diga con claridad, porque con el apoyo de Vox no va a cerrar a los madrileños a las 11 de la noche después del 9 de mayo, ni va a seguir dilapidando los impuestos de los madrileños en mantener a aquellos que están condenándonos a la inseguridad y a la falta de libertad en nuestras calles, especialmente a las personas más vulnerables. El 4 de mayo no nos jugamos solo un parlamento regional. No nos jugamos un puñado de diputados para Vox. Puede sonar poco creíble, pero para nosotros no es tan importante obtener 10, 15 o 20 escaños como asegurarnos de que hay una mayoría que impida el asalto de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. El 4 de mayo los madrileños tienen una cita con las urnas en la que van a tener que decidir por todos los españoles. El 4 de mayo decidimos si nos sometemos al gobierno socialdelincuente que nos ha restringido las libertades, nos ha condenado a la ruina y a muchos compatriotas a la muerte, o si se inicia el principio del cambio y el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo que se vota el 4 de mayo y para eso os pedimos vuestro respaldo. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!